Vamos a ir leyendo por partes porque este capítulo es largo, pero quiero utilizar los primeros versículos. Éxodo capítulo 33, del 1 hasta el versículo 3, vamos a leer primero y vamos a ir meditando. Y que lo que el objetivo de este capítulo es Dios hablando a Moisés sobre la responsabilidad que tenía de llevar al pueblo de Dios hasta la tierra prometida, la tierra de la promesa. Pero se dio una situación en la que Dios le dijo: yo no voy a ir contigo, voy a mandar mi ángel, ¿verdad? Mas no voy a ir contigo. En la Biblia, cuando leemos, se dice un ángel del Señor le apareció, pues generalmente es una alusión a un mensajero de Dios para ayudar a uno de sus siervos. Pero cuando hablamos de el ángel de Jehová, por lo general se está haciendo una referencia a lo que se conoce como Cristo antes de la encarnación, el Cristo preencarnado. Entonces, aquí el Señor le dice: no voy a ir, y le muestra las razones. Pero finalmente Moisés le dice: si tu presencia no va conmigo, yo no iré. Pero entonces el Señor le dice: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Así que en ese pensamiento nos vamos a enfocar esta mañana, pensando, y quiero dirigirme, en primer lugar, quiero dirigirme a las personas que tienen un liderazgo en nuestra congregación. Pero hay personas que tienen liderazgo aunque no tienen un puesto dentro de la congregación. Hay que distinguir el liderazgo. Hay personas a quienes les hemos dado una asignación de un puesto y responden a ese don y a esa capacidad que tienen, pero hay personas ejerciendo liderazgo que no tienen un puesto. Entonces, para ustedes también está dirigida esta palabra, y por supuesto para cada uno de nosotros, pero el tema es que el Señor le está hablando a Moisés. Jehová dijo a Moisés: anda, vete de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Subirás a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré contigo, no sea que te destruya en el camino, pues eres un pueblo muy terco. Y ahí vamos a cerrar la primera parte. Pensando en el tema, en esta idea del capítulo 33, uno se pone a pensar en lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y pareciera que Dios está hablando con Moisés, pero que no lo incluye entre los tercos. Pero al final dice pueblo terco. Así que es la palabra que utiliza acá para referirse al pueblo de Israel. Pues la noticia dice que al oír el pueblo de Israel la mala noticia, guardó luto y ninguno se puso sus galas, pues Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois un pueblo muy terco. Y otra vez uno se encuentra con la problemática de cómo Dios nos dice muchas veces las cosas y nos molestamos por lo que el Señor nos dice. Bueno, en primer lugar, nosotros estamos aquí, hermanos, para hacer lo que Dios quiere que hagamos. La iglesia no existe para ella misma. Nosotros no somos iglesia solo para gozarnos nosotros, pues, aunque nos gozamos en el caminar con Dios. Pero ese no es el objetivo. El objetivo es hacer lo que Dios espera que hagamos. Y en este caso sucede que Dios llama a Moisés de nuevo en otra conversación, porque ha ocurrido una tragedia en el capítulo 32. Por eso es interesante leer la historia. No agarre partes de la escritura, sino lea un libro y termínelo,
¿verdad? O lea toda la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es una historia que se nos cuenta, llena de eventos y llena de situaciones en las que nosotros podemos comprender cómo somos los seres humanos y cómo es Dios. Y el caso acá es que en el capítulo 33 fue el momento cuando Moisés subió al monte para recibir las tablas de la ley con las que se sellaba físicamente, digamos, que daba algo visible, un testimonio de que Dios había hecho un pacto con Israel y había permanecido allá 40 años en la montaña acompañado de Josué, dice. Y no sabemos a qué momento, cuando el Señor dice que apareció, estuvo allá 40 días y 40 noches, y de repente el Señor le dijo: mira, desciende, porque ese tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto ya se ha corrompido de nuevo. Y en el capítulo 33 lo que ocurrió es que mientras Moisés andaba, pues, mire qué tipo de pueblo era este. Mientras Moisés andaba firmando digamos, estaba sellando el pacto con Dios, que ellos habían hecho juntos con Dios, ellos hicieron un becerro de oro y comenzaron a adorarlo, hicieron una fiesta pagana, y el pueblo dice que se apartó del Señor de nuevo. Y es entonces el contexto que nos sirve en el capítulo 33. Dios está hablando, dice: vos vas a llevar a este pueblo allá, pero yo no voy a ir. Voy a enviar mi ángel que asegurará que llegues. Y entonces esta es la cuestión. Para entender lo que está pasando en el 33 hay que leer el 34, hay que leer lo que pasó en el 33. Ahí hubo una matanza, ahí los levitas se dedicaron al Señor para hacer el pueblo de Dios de nuevo, porque ellos lideraron para poder limpiar. Y la voz de Dios, ¿qué te está diciendo Dios a ti? Es una pregunta importante. ¿Qué nos está diciendo Dios a nosotros? ¿Qué nos está diciendo Dios a nosotros como iglesia? A Moisés le dijo: anda, sube de aquí a la tierra prometida. Entonces hay un señalamiento claro. Tienes que moverte de aquí hacia allá. Esa era la dirección. Y el punto de referencia, la meta, era llegar a poseer la tierra que Dios ya les había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, y también había repetido muchas veces. Y lo que pasó es de que hizo otra cosa el Señor. Le dijo que no iba a ir él personalmente, sino iba a enviar un ángel. No subiré en medio de ti, pues eres pueblo de dura cerviz. ¿Verdad? Se entiende que la cerviz es el cuello. Cuando la Biblia usa la palabra cerviz, dice: no doblegaron su cerviz. Era porque para adorar, hermanos, hay que inclinarse. Por eso a los cristianos, a los evangélicos, dice eso de la cabeza agachada, porque nosotros siempre decimos: inclinen sus rostros, hermanos, vamos a orar. ¿Ya? Es una acción, una manera en que nosotros mostramos reverencia al Señor, reconociendo su grandeza. Pero dijo el Señor: yo no subiré. Ahora, yo me puse a pensar en eso. ¿Por qué Dios decide decirle eso a su líder? Va a encontrar eso usted algunas veces en el relato, que Dios le dice a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Yo voy a destruir a este pueblo, pero yo de vos y de tu familia voy a hacer que surja un pueblo nuevo y los voy a llevar a donde he dicho. Pero el Moisés dice: no, Señor, ¿cómo va a ser posible? Y es que fíjense, hermanos, que a nosotros como que Dios nos expone lo que implica caminar con Él. Caminar con Dios implica responsabilidad, pero caminar con Dios también nos va a hacer ver a muchas personas caer, destruidas por la ira de Dios contra el pecado. Y muchas veces Dios le va a hablar a usted de lo que Él está pensando hacer con su pueblo, para ver qué hace usted, quizá, y reacciona. En el caso de Moisés, Moisés reacciona y comienza una conversación con Dios aquí en el capítulo 34. Bueno, ya Moisés conocía bien este desierto, sabía que la tarea que tenía que hacer era una tarea complicada, porque no solamente había que ir a conquistar la tierra, sino había que atravesar el desierto.
Y él había vivido en el desierto 40 años. Había estado ahí por 40 años huyendo de Dios, huyendo de la misión de Dios, de lo que Dios le llamaba, y sabía lo que implicaba vivir en el desierto. Claro, en el desierto le ocurrieron cosas buenas también. Por ejemplo, él tenía una esposa que ahí la fue a conseguir, un suegro, un hijo y por supuesto una vida segura. Pero de ahí el Señor le dijo: quiero que vayas a Egipto, rescates a ese pueblo, lo saques y lo lleves a la tierra prometida. Y ahora el Señor los ha sacado de Egipto, y en medio de, o quizás no en medio del desierto, pero ya para poder comenzar la travesía del desierto, el Señor dice: yo no voy. Y entonces es donde se da toda la situación que se presenta ahí. Mire cómo reacciona el pueblo. Primero hizo el Señor una cosa: hizo que Moisés sacara el tabernáculo el tabernáculo estaba, hermanos, ellos eran 12 tribus, 3 al occidente, 3 al oriente, 3 al norte y 3 al sur. Y en medio estaba el tabernáculo de reunión. Pero a partir de esta situación que ellos habían caído en la idolatría, el Señor le pide a Moisés: saca el tabernáculo de reunión fuera del campamento, porque yo no habitaré en ese pueblo que es de dura cerviz. Y entonces hizo otra cosa el Señor visible para el pueblo. Y el pueblo cae en una situación. En el versículo 4 del capítulo 33, del capítulo 34, Moisés saca las tablas de la ley, pero también hace otra cosa más, saca el campamento. En el capítulo 33 estoy, hermanos, perdón. En el capítulo 33 al oír el pueblo esta noticia, guardó luto y ninguno se puso sus galas. Y entonces comienza un proceso de aflicción. Y Moisés comienza a ministrar en el tabernáculo. Entonces, vea, hermano, lo que yo quiero decir es: ser líder, ponerse un pie adelante, decir yo voy a servir al Señor, tiene sus implicaciones. Y tiene implicaciones en que Dios le va a hablar directo, le va a mostrar su voluntad. Pero usted se va a encontrar con que su tarea no es fácil. Atravesar un desierto no era fácil, y menos con 600,000 personas a quienes había que liderar. El Señor no nos está mandando a hacer una tarea fácil, hermanos, nunca. Transformar la vida de las personas, convertir las familias, atraerlas al Señor, discipularlas, educarlas para que den fruto, no es un trabajo fácil. Es un trabajo que va a requerir mucha disciplina y mucha entrega. Y Moisés sabía que esa tarea era una tarea complicada. Entonces, liderar no es solamente el privilegio de que estamos al frente de una congregación y estamos haciéndolo, o estamos frente a un proyecto misional o a un ministerio. Esa parte es la romántica, ¿verdad? De decir, bueno, qué bueno, lo eligieron, bravo, ¿verdad? Lo eligieron a usted. Ya a estas alturas, nuestro presidente ya se está dando cuenta que la tarea es magna, que es una tarea que va a requerir mucha gente, que va a requerir mucho compromiso y que requiere de decisiones, sobre todo éticas. Bueno, así está. Entonces, el momento del liderazgo es no solo el terreno al que tenía que ir, ¿verdad? El desierto. No conozco el desierto, pero he estado en partes áridas, ¿verdad? Pero era un desierto donde tenían que atravesar. Es la primera cosa de dificultad. Pero la segunda cosa más complicada que yo creo que tenía Moisés era ese pueblo terco que tenía que guiar. Esta es la parte más difícil, hermano. Trabajar con personas siempre es una tarea muy complicada. ¿Por qué? Porque mire, a usted los perritos, usted le dice ¡fuera! Y si no hacen caso, ¡fuera! Y si no hacen caso, ¡fuera! Ya. Y usted los echa fuera. Pero con las personas uno no puede hacer eso. Y el Señor dice que este pueblo era terco. No, yo creo que no está hablando de usted. Posiblemente está hablando de mí. Terco. Terco. ¿Qué es una palabra? Necia, pues. Dios le habla inébil.
enseña? No. ¿Lo disciplina? No. Terco, duro de servir. Yo creo que no está hablando de ninguno de los que estamos aquí, porque usted es diferente, ¿verdad? Somos diferentes, diríamos. Debemos ser diferentes por lo menos. Este pueblo era complicado, hermanos. Entonces, ponerse al servicio de Dios en una iglesia que no tiene muchos recursos, que no tiene las personas más capacitadas de la tierra, que además somos tercos para llevarnos a hacer el trabajo de Dios, llevarnos a la tierra prometida. Esa era la tarea más complicada, creo yo, porque uno se enfrenta a todo, pero cuando las personas no quieren, ¿y qué puede hacer uno, no? Dios le habla entonces de que esta tarea no es fácil. Y yo quiero decirte esto también, esta tarea no es fácil, pero no es imposible. Y esta tarea no es en tus fuerzas. Y eso era lo que Moisés tenía que comprender. Lo que Dios quiere que Moisés comprenda acá es lo que Moisés entendió muy bien luego. El pueblo, mire, pues cuando el pueblo se enteró de que Dios había dicho que eran tercos, ¡ay, qué ofensivo ese Dios que tenemos nosotros! ¿Cómo nos trata? Imagínense, bueno, dice que se afligieron y mostraron aflicción, y el Señor lo que hizo fue, saquen el campamento de ahí, y entonces lo retiran, y Moisés comienza a salir al campamento. Entonces aquí hay otra cosa importante. Primero, la tarea que Dios te está llamando a hacer, que nos está llamando a hacer, no es una tarea fácil. Mover a esos hombres cuesta, hermano. Mover a las mujeres cuesta. Mover a los niños, transformar a los niños cuesta. Va a tomar tiempo. No va a ser fácil. No vamos a lograrlo con facilidad. Pero lo que sí Dios quiere y debe ser claro es entender lo que Dios ha dicho. Debes hacerlo. Debes llevarlos de aquí para allá. Esa es la orden de Dios. Llévalos de aquí a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Allá tienes que llevarlos. Esa es la meta. Entonces usted tiene que entender en primer lugar de qué se trata. No es fácil porque esas personas están heridas, golpeadas, maltratadas, abandonadas. Vamos a encontrarnos con toda clase de problemas que esas personas tienen. Y vamos a tener que reenderezarlas y reconducirlos, que nos va a tomar tiempo, pero no es imposible. Lo que se requiere es el corazón del líder que se entrega a la voluntad del Señor. La segunda cosa que tiene que entender el pueblo es, no se trata de nosotros. No nos representamos a nosotros, representamos a Dios. Representamos a Dios. Y eso era lo que pasó. Mire, el siguiente evento que encontramos es que el Señor Moisés se va al campamento. El pueblo está retirado, pero él se va al tabernáculo, ¿verdad? Y en el tabernáculo ocurre una cosa extraordinaria. Viendo el pueblo que Moisés tardaba, dice el versículo 32, por ahí, yo creo que es 13. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender, bueno, estoy leyendo en el versículo, estoy atrasado, hermanos, quiero leer la parte de donde está el versículo 7. Y Moisés tomó el tabernáculo, versículo 7 del capítulo 33, y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó al tabernáculo de reunión. Entonces la primera cosa que Dios hace es, lo llamó al tabernáculo de reunión, fuera del campamento, ¿verdad? Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión, que estaba fuera del campamento. No tenían prohibido acercarse al tabernáculo de reunión, pero sí tenían que tomar la decisión de salir de ese escenario de pueblo terco. Ahí estaba Dios y entonces el Señor le dio la orden. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, que estaba afuera, a la distancia, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda.
y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés, otra vez, cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Y él volvía al campamento, y el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba en medio de él. Y entonces este punto clave me llama la atención. Cuando Moisés encuentra que Dios le da una misión, lo que hace, por supuesto, el Señor había dicho que no se puso a renegar, no se puso a pelear, no se puso a reclamarle a Dios que por qué, sino fue y lo buscó. Y ahí en el tabernáculo de reunión Dios descendió. Y ahí Dios le habló. Y ahí Moisés volvió a escuchar la voz del Señor. Y dice la Biblia que cuando Moisés entraba, cuando la gloria de Dios descendía, Moisés pues no podía entrar al tabernáculo, pero entonces Dios le hablaba cara a cara. Y esta es la otra cosa del liderazgo. Usted tiene que entender que este es un llamado a encontrarse con Dios. El servicio es la oportunidad de ver a Dios cara a cara actuando, revelándose a nosotros para actuar a favor del mundo. Y entonces Moisés se encuentra con Dios y no tenemos las palabras aquí. No tenemos las palabras de Moisés. Solo dice que Dios le hablaba. ¿Qué le dijo? No sé. Pero fue suficiente para que Moisés pudiera pedir la otra petición. Dijo, hay dos cosas que yo te quiero pedir hoy. La primera de ellas es, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. ¿Dónde es que vas a encontrar el deseo de amar a Dios? En Dios. Es buscándolo. Es apartándote. Es teniendo ese espacio en tu vida para permitir que Dios te hable. No nos dice que Dios le habló a Moisés, pero le habló suficiente para que Moisés deseara y entendiera y pidiera las únicas dos cosas que tenía para esta gran empresa. Yo no sé yo me puse a pensar, ¿qué le hubiera pedido yo a Dios en esta circunstancia? Yo le hubiera dicho, cambia a esa gente terca, Señor. Llévate a todos los tercos y solo dame la gente obediente. Quizá pues le hubiera podido pedir eso. O le hubiera podido decir, mira, este desierto es terrible, haznos una carretera que se vaya desde aquí hasta la tierra prometida para que nosotros podamos irnos con comodidad. Que Dios lo podía haber hecho. Señor, envía tu nube y que tu nube nos lleve a todos y nos instale en la tierra prometida. Nada de eso. Nada de eso está ahí en las peticiones de Moisés. Al contrario, Moisés le dice, muéstrame tu gloria. Y todo el capítulo está lleno de ese espacio. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Hermanos, y mira a esta gente, es pueblo tuyo, le dice. No es mío, es tuyo. Pero yo quiero conocer tu camino y yo quiero hallar gracia en tus ojos. El líder está ahí enfrente del Señor. Y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué conoceré aquí que he hallado gracia en tus ojos?
yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos de la faz de la tierra. Es que esa parte, hermanos, definitivamente se sale de todos los parámetros que nosotros conocemos, ¿verdad? Si usted se encuentra ¿cómo se llama? Uno es de las lámparas, un genio, ¿verdad? 3 cosas pídeme. ¿Qué le pediría? ¿Qué le pediría a usted? Bueno, hermanos, Dios no es ningún genio para satisfacernos. Pero me encanta la actitud de Moisés. ¿Dónde están sus prioridades en la vida, hermanos? Algunos estamos trabajando todavía con metas, estamos pensando en casa, en negocio, en estabilizarnos, otros la salud, otros resolver situaciones económicas. ¿Cómo salimos? ¿Por qué no entra al santuario de Dios? En el santuario de Dios y habla con Dios, encuéntrese con Dios y comience a pensar, a preguntarle qué es lo que Él quiere. Y que Dios le hable, hermanos. Y cuando Moisés sale de ahí, no anda pensando en nada que sea para él de beneficio, sino en cumplir aquella tarea que Dios le había encomendado. Dijo, ¿qué es más grande sino que yo y este pueblo hallemos gracia en tus ojos? Entonces, yo quiero conocerte y quiero conocer tu camino. Y adelante, él le dice, muéstrame tu gloria, quiero ver tu rostro. Lo cual Dios le contestó, pero no como Moisés quería. Porque de hacerlo como Dios podría haberse mostrado, lo hubiera matado. No siempre lo que pedimos es lo mejor, hermanos, para nosotros. Por eso es que ser guiados por Dios implica escuchar a Dios, comprender lo mejor de Dios y entender que hay cosas que Dios no nos las va a dar, porque si nos las diera, nos destruiría y Él nos ama. Por eso es que nos encontramos muchas veces, hermanos, ante situaciones pidiendo cosas, pidiendo peticiones que Dios no contesta. Pero el Señor sí le contestó y le dijo, y respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Él había pedido, quiero conocer tu gloria, quiero conocer tu camino. Y aquí el Señor le responde, tendré misericordia del que tenga misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Y dijo, mas no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Así que miren lo que está pidiendo Moisés. Ahí está en la presencia de Dios, surge de eso. Y la segunda cosa, y por supuesto lo que hace aquí en el capítulo 33, es que el Señor le dice, te voy a permitir ver una parte de quién soy yo. Y eso es una cosa importante, hermanos. Lo que encontramos en la Biblia es lo que Dios ha revelado acerca de Él mismo. Y lo que ha revelado es lo que nosotros necesitamos conocer para conocerle y para poder servirle y para poder honrarle. Pero no todo lo que Dios es está escrito acá. La revelación de Dios, Dios ha revelado lo que necesitamos. Ahora, tiene que recordar lo que el Señor le contesta también a Moisés. Y de ahí le dice, la segunda cosa que él había pedido era, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no queremos movernos de este lugar. Pero el Señor le promete y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Qué es lo que usted necesita para la vida? Nosotros generalmente pensamos en cosas, pensamos en recursos, pensamos en mejor vida, mejor escenario. ¿Sabe qué piensa Dios? Que su presencia es suficiente. Porque la presencia de Dios en medio del pueblo fue lo que les permitió hacer todo lo que hicieron. Les llevó, destruyó sus enemigos, los condujo, les llevó a la tierra prometida, conquistó los pueblos. Todo lo que ellos tenían que hacer, la presencia de Dios, bastaba para eso. Mi presencia. Y eso es lo que las personas no entienden. Ellos piensan, hermanos, que hay que fabricar los ambientes. Mire,
estamos en esa cosa, mire, es que si hacemos esto, la gente va a buscar. Moisés buscó al Señor, no dijo una sola palabra, no entonó un solo canto. Y el pueblo tampoco. Cuando el pueblo Moisés salía, dice, el pueblo se postraba ante el Señor y adoraba. ¿Qué decía? No nos dice acá qué decía. La adoración es lo que Dios busca en cada persona en el mundo. El gran propósito de la misión de Dios de haber enviado a Jesucristo es que todo el pueblo le adore, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en la tierra, en los cielos, debajo de los cielos y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Entonces, cuando nosotros nos preocupamos por su propósito enorme de llevar a cada persona a la comunión con Dios, Dios envía su presencia y su presencia nos dará descanso. ¿Qué le aflige a usted hoy? Pregunto. ¿Qué le aflige? ¿Qué le asusta? ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es la montaña? ¿Cuál es el río? ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el desafío? ¿Qué lo tiene cansado a usted? ¿Qué le está robando la salud? ¿Qué le roba el sueño? ¿Qué es lo que le está quitando la paz? Tenemos mi concuño, les pido sus oraciones por él. Mi concuño está batallando con un problema, le han dicho que tiene hernias cervicales y un par de hernias en la espalda, que prácticamente lo está paralizando. Y cada vez que hablamos con él, pues, hermanos, no tenemos palabras para decirle, se va a solucionar tu problema. A veces quisiéramos tener en nuestras manos las soluciones. Lo único que podemos decir es, podríamos decir, Dios dice, mi presencia suplirá lo que te hace falta. Mi presencia, hermanos, la presencia de Dios en su vida. Que usted camine con Dios, que usted camine hacia donde va Dios. No se afane por construir un mundo en el que su familia va a vivir. Dígale a Dios que le guíe a construirlo. Así que mi presencia implicaba ese acompañamiento de Dios en cada paso del desierto. Ahí en el desierto el Señor proveyó 40 años maná. Ahí en el Señor hizo salir agua de la roca. Ahí enviaba la nube para protegerlos del sol. Les iluminaba en la noche. Caminó con ellos hasta que los llevó a la tierra prometida. Mi presencia. Tú necesitas la presencia de Dios. Yo necesito la presencia de Dios. Y la presencia de Dios no es algo mágico. Es algo en el que yo tengo que hacer tiempo. Tengo que salir de los escenarios normales para quizás solo postrarte. Si no sabes cómo orar, si no sabes cómo decirle, cómo pedirle, solo póstrate ahí. Dile, Señor, no sé qué decirte, no sé ni qué pedirte, pero estoy aquí para que me hables, para que me muestres tu presencia. Tu presencia que me dé descanso, que me dé esperanza, que me dé salud, que me dé fuerzas en medio de la debilidad. Entonces yo le digo a Abel, en el nombre de Dios, Abel, ve a hacerte el siguiente examen, Abel. Hasta que podamos agotar, porque estamos orando para que Dios haga un milagro y no sabemos si el milagro lo va a hacer el Señor de un solo toque o Dios va a usar a los médicos. Pero miren, ese tipo de exámenes para él, estamos hablando de miles, hermanos, de 100,000. No estamos hablando de operaciones. Y entonces otra vez nos vemos con otro gran obstáculo, ¿verdad? Como quisiéramos tener una varita mágica para resolver ese tipo de cosas. Pero lo que podemos hacer es hacer que la gente voltee su rostro, sus ojos al Señor y que se postre, aún sin decir nada, y dejar que Dios le hable. Bueno, la presencia de Dios. Dice Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés nos fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
Entonces, en Jesucristo, hermanos, Él se hace presente en cada uno de nosotros. En Jesucristo la presencia de Dios camina con nosotros, vive en nosotros, nos guía, nos da el poder, nos da la vida, nos da la esperanza y nos da el perdón. En Cristo nosotros estamos abrigados con Dios. Por eso el Señor dice que todo aquel que en mí cree tiene vida eterna, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida, porque ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino parte del pueblo del Señor. Y entonces ahora el Señor nos ha abrazado en Jesús. La presencia de Jesús está con nosotros y para eso nos ha dado su Espíritu, para que lo escuche, para que lo busque, para que usted sepa por dónde caminar y llegar a la meta que Él nos ha dado. Quizá lo que necesitas es menos de lo que tú estás haciendo y un poquito más de la presencia de Dios. La presencia de Dios, mi presencia de Dios. Este pueblo terco necesitaba la presencia de Dios. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, estamos tratando de buscar al Señor en oración, estamos orando. Les invitamos, hermanos, a conectarse el día jueves, 7:30, 8:30. Ahí estamos conectándonos en oración. Por Zoom, vea el chat y ahí está el link. Conéctese, hermano. ¿Por qué? Estamos tratando de unirnos para orar, pero estamos haciendo otros espacios de oración. La femenil se está uniendo también los lunes para orar. Los hombres nos reunimos aquí para orar. Los jóvenes deben de provocar tiempos de oración. Los niños tenemos que enseñarles a orar. Las familias deben orar. Deben de pedir a Dios que su presencia supla lo que hace falta en esa familia. Su presencia, hermanos, es suficiente para suplirnos y llevarnos adelante. Así que el Señor le promete a Moisés, cumple una promesa y le da una en la que Moisés tiene que salir con la confianza de que Dios lo acompaña. Y es que el acto de caminar con Dios, hay momentos cuando Dios interviene puntualmente. Interviene, usted se da cuenta que Dios se intervino, hizo una obra, pero hay momentos, pero el paso siguiente de esa acción que Dios hizo es que usted tiene que caminar con Él y tiene que ir adelante. Y entonces esta era la otra parte que tenía que mantener Moisés. Moisés tenía que confiar que la palabra le había sido dada, que la presencia de Dios lo acompañaría y lo llevaría a feliz término. Y eso hizo. Caminó con Dios y terminaron. Y miren, ¿por qué Dios no resuelve todo de un solo? Pues no sé, hermanos. No sé por qué. ¿Por qué no pongo un toque de Dios y estaríamos resueltos? Y quizás nunca lo volvería a ver a usted. Entonces por eso usted, el Señor, lo tiene así, medio entretenido. No, hermanos. Es que nuestra vida es la oportunidad para conocer a Dios, para encontrarnos con Dios, y por eso es que no todos pasamos por los mismos valles al mismo tiempo. No todos pasamos por los mismos lugares al mismo tiempo, sino algunos nos toca en unos tiempos, a otros después. ¿Por qué? Porque Dios está formándole. Y Moisés tenía que comprender que esa caminata y ese trabajo que Dios le estaba dando iba a ser la manera como Dios se iba a revelar a Moisés. Cómo Moisés lo iba a conocer a plenitud. Él había pedido, muéstrame tu gloria. Pero él quizás estaba pensando en un evento, en un momento. Y el Señor lo que hizo es que dice que le dijo, escóndete en las piedras, detrás de esas piedras, y yo pasaré y te mostraré la espalda. Y lo que le muestra dice, yo soy un Dios misericordioso, un Dios benevolente. Yo tengo misericordia con el que quiero tener misericordia y paz. Porque si Dios le hubiera mostrado toda su justicia, todo lo que Dios es, lo despedaza. Ahora bien, pero miren pues, hermanos, entonces, ¿qué hace Dios para mostrar su gloria? Le da un trabajo, una misión, una tarea.
Y en esa tarea, Moisés va liderando, resolviendo problemas y viendo la gloria de Dios manifestarse. Hasta que él llega al final. Al final de Deuteronomio, el Señor lo lleva y le dice: súbete a este monte, que no me recuerdo cuál es. No sé si es el monte Nebo. Súbete y divisa la tierra. Dice: esta es la tierra que yo les prometí. Has llegado, mas no entrarás, porque ya estaba muy viejo. Yo ya te quiero allá arriba vos. Ya no hay espacio para vos aquí. Allá te quiero conmigo para siempre. Bueno, muéstrame tu gloria. ¿Cómo va a mostrarse la gloria de Dios? Bueno, hermanos, su vida, su caminata en la tierra, su misión, su trabajo, ese desafío que tiene que completar. Y eso es lo que hacen las personas que se resisten a servir a Dios. ¿Por qué? Nunca van a poder ver a cabalidad la gloria de Dios. Van a ver vislumbres, luces por ahí. Entonces, esto es muy importante para los líderes y para todos nosotros. El llamado de Dios es a salir de aquí para ir a la tierra prometida. No es para quedarnos aquí estacionados como si este fuera el último lugar en la vida nuestra. Su vida tiene una trayectoria que tiene que caminarse, porque adelante está la promesa. La tierra de la promesa no está aquí, la tierra de la promesa está allá, hacia donde hay que caminar. Y hacia allá está dirigiéndonos el Señor. El Señor dice: serán testigos desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último. Hay que ir allá, hermanos, en obediencia al Señor. No pregunte por qué. Note que la garantía de ese llamado: si salimos, llegaremos, porque Dios nos ampara. La segunda cosa que encontramos aquí, que somos llamados a liderar a un pueblo de dura cerviz. Vamos a tener que hacer presión en algún momento. Tiene que aprender a doblegar su cabeza ante el liderazgo de Dios, a adorarlo, reconocer su señorío, para que la gente que está viéndole se doblegue. Cuando miraban a Moisés salir del tabernáculo, el pueblo se postraba, dice. Hay una cosa que tiene que ver Dios en su vida, que usted es un adorador, que usted lo ama, que usted lo busca. Y miren esa figura: cuando el pueblo miraba que aparecía Moisés, todos se postraban en sus tiendas. ¿Se dan cuenta del liderazgo? El liderazgo no es pegarle a la gente, golpearle, decirle, castigarla. El liderazgo es mostrarles cómo caminar con Dios, cómo se adora al Señor. Y por eso es que ninguno va a poder tener un liderazgo efectivo si no aprende a caminar con Dios. Y por último, Dios promete mostrar su gloria. Ese día le mostró su misericordia, su benevolencia, pero en el 40 años caminó Moisés guiando a ese pueblo, le mostró que Él puede hacer todo, que Él puede suplir en cualquier instante, que no hay nada imposible para Él y que Él hace todo lo que Él promete. Al final, hermanos, la historia de Moisés es una historia fascinante. Usted puede leerla desde el Éxodo, pero mire cómo termina esta historia. Y voy a leer estos versículos que hablan de los últimos pasos de Moisés. Por cierto, a mí una noche el Señor me estaba hablando, me puse a pensar tonteras, hermano, a preocuparme. Y el Señor me tocó leer este texto. Por cierto, me tocó leer este texto y el Señor me hizo ver algo muy interesante acá. Bueno, dice: subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo. Estoy leyendo Deuteronomio 34, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, de la tierra de Efraín y de Manasés, y toda la tierra de Judá hasta el mar occidental. ¿Cómo lo hizo Dios? No le puedo decir, porque mire, uno que se ubique en el punto más alto, los ojos no le alcanzan a ver a uno a 160 kilómetros. Bueno, hermanos, eso es lo que él dice, que lo vio, y usted créalo, ¿verdad?
esta es la tierra que prometí a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, pero no pasar por ella. Allí murió Moisés, siervo de Jehová, en toda la tierra de Moab, conforme a lo dicho por Jehová. Y lo enterró en el valle. Fíjese que otra cosa interesante es que no tuvieron funeral. Dios mismo lo enterró. Hay un montón de cosas para decir aquí. Usted sabe que cuando uno agarra, dice, hay que cargar la caja. Aunque sea el último, dice. ¿Qué es eso, hermanos? No es que uno quiere pagar sus pecados, es dar honor a esa persona, darle el último de los honores. Dios dijo, nadie va a sepultar a Moisés, yo lo haré. No sé qué significa, pero mire, Dios siempre dice que está rodeado de ángeles, los principados y las potestades. Es que era un hombre que le había servido al Señor. Allí murió Moisés, siervo de Jehová en la tierra de Moab, conforme a lo dicho por Jehová, y lo enterró en el valle en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Tenía Moisés 120 años de edad cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y oraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y se cumplieron los días de llanto y de luto por Moisés. Y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel lo obedecieron, haciendo como Jehová mandó a Moisés. Miren lo que dice esa palabra. Nunca más se levantó un profeta en Israel como Moisés, a quien Jehová conoció cara a cara. Nadie como él, por todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, contra Faraón y todos sus siervos y contra toda su tierra. Y por el gran poder y los hechos grandiosos, terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Nadie. Bueno, ahora, por supuesto, Juan dice que a Dios nadie lo vio jamás, sino solo el Hijo de Dios le ha dado a conocer. Pero es interesante que Moisés vio la gloria de Dios. Bueno, hermanos, hay cosas que hacer para ver la gloria de Dios. Atrévase en el nombre del Señor. Bueno, mi presencia irá contigo y te daré descanso. No se asuste con eso que le está pasando hoy. Dios no ha terminado de trabajar ahí. ¿Tiene vida hoy? Diga, hoy, Señor, veré lo que quieras mostrarme de la gloria de Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo se hace eso? En medio de la caminata del servicio al Señor. Por eso es muy importante el servicio, la acción que hacemos a favor de los demás. Mi presencia irá contigo y te dará descanso. Dice el Señor Jesús, venid a mí, los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué le aflige hoy? Pues póngaselo al Señor. Él dice, mi presencia irá contigo. ¿Qué le aturde? El Señor dice, mi presencia te dará descanso. ¿Qué le hace falta? Dios dice que promete su presencia. ¿La quiere usted? No, lo que quiero es pisto, dice la gente. Mejor la presencia de Dios, porque con Él viene todo. Y eso es lo que dice Jesús, busquen el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Este año volvemos a decir que el Señor nos va a acompañar en esta caminata de servicio y de trabajo. Vamos a avanzar, vamos a alcanzar, vamos a lograr metas nuevas, hermanos. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios va con nosotros. Y en eso queremos levantarnos en el nombre de Jesús.
qué vamos a orar esta mañana, hermanos? Señor, queremos tu presencia, queremos vivir en tu presencia, queremos entrar en tu santuario, queremos escucharte, queremos ser modelos para que otros nos vean, sepan qué hacer. Queremos caminar por el desierto contigo. Queremos ir en pos de ti, Señor. Queremos, Señor, abrir nuestras vidas a ti. Tu presencia, Señor. Tu presencia, Señor. Quienes se unen a mi clamor. Queremos tu presencia, Señor. Dígaselo al Señor. Señor, necesito tu presencia, Padre. Anhelamos tu presencia, Señor. Con tu presencia viene todo lo que hacemos, nos hace falta a nosotros. Todo lo que necesitamos está ahí, Señor. Por eso queremos buscarte a ti. Perdónanos, Señor, porque somos pueblo rebelde. Nos asustamos, nos alejamos, comenzamos a pensar en lo que nosotros debemos de ser y que decirte, darte la agenda en vez de permitir que tú, Señor, decidas lo que nosotros necesitamos. Danos esa parte de la gloria que podemos recibir hoy, Señor, y que necesitamos para empoderarnos a ir a ese lugar que nos has señalado. El resto de las naciones, desde aquí. Toma cada persona que se encuentra aquí, Señor. Resiste la dureza de corazón esta mañana. Tu presencia destruya la dureza de corazón. Destruya la ignorancia. Destruya la resistencia que hemos puesto a tu gloria. Destruya, Señor, nuestra falta de interés. Destruya todo aquello, Señor, que hace que nosotros seamos personas de dura servir, que de dura servicio. Queremos tener un corazón humilde. Danos un corazón para ti, Padre, esta mañana. Sabes, aquí, Señor, entre nosotros hay personas que necesitan tu presencia, Padre, porque están atribulados, afligidos, están desesperados, están en una situación de peligrosa, Señor. Pero en el nombre de Jesús clamamos que tu presencia llegue a ellos y les rescate y les atraiga a ti, Señor. Queremos terminar nuestra vida como la de Moisés. No hay nada oculto en tu presencia acerca de nosotros. No hay nada imposible que tú no puedas hacer. No hay lugar, Señor, donde tú no puedas llegar. No hay persona a quien tú no puedas transformar con tu poder. Por eso, en tu nombre, Señor, vamos a hacer todo lo que está en nuestra parte para ir contigo y que tu presencia supla lo que nosotros necesitamos. Esta mañana, Señor, estamos aquí como tu iglesia y queremos agradecerte ese privilegio que nos das de adorarte y de ponernos al frente también para servirte. Usa nuestras vidas, oh Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias te damos esta mañana, oh Señor. Recordamos a Abel esta mañana, Padre, que está pasando esta situación, que les ha tocado tan duro, pero en el nombre de Jesús, revélale tu presencia y tu gloria en medio de estas circunstancias. Manifiesta tu gloria ahí, en tu presencia, para que el nombre de Jesús llene todo lo que ellos necesitan en sus vidas. Gracias te damos esta mañana, Señor.
Gracias te damos, Señor. Dele gracias a Dios. Gracias, Señor. El tiempo se Gracias te damos, oh Señor, porque estás con nosotros. tu promesa. Gracias, oh Señor, porque tú cumplirás. caminas con nosotros en estas circunstancias de la vida. A ti la gloria, a ti la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.